Buenos días, o ya buenas tardes, ya pasaron las 12, sí, hermanos. Cuando me invitaron a predicar, hoy día me dijeron que fuese como... Me dijeron que era como algo así como tema libre, que era un pasaje a elección mía. Y elegí este pasaje porque en una oportunidad, hace unos meses atrás, estaba leyendo la Biblia, Mateo, con mi esposa, y justo llegamos a este pasaje. Y dije, oh, qué increíble lo que está diciendo este pasaje. Tiene una enseñanza súper profunda y muy práctica a la vez para nuestra vida como cristianos en el día a día. Y cuando me invitaron a predicar, dije, ese pasaje tiene que ser, ese pasaje es el que debo compartir. Claramente nosotros entendemos que es porque Dios ilumina y a uno le muestra que, o sea, si no por una visión propia, porque crea por mí sabiduría humana, que es lo mejor, sino porque Dios nos indica que este es el pasaje que por medio del cual Él quiere hablar hoy día. Bueno, es importante ubicarnos que este pasaje es parte de lo que todos nosotros conocemos como el Sermón del Monte, donde Jesús propone un estándar de vida radicalmente distinto al sistema de valores de la sociedad, tanto de la sociedad de la época donde Jesús entrega este mensaje, como de nuestra sociedad, y que son estos valores en los cuales nosotros hemos sido formados desde pequeños, tanto en el colegio, enseñanza media, universidad, en el trabajo, en todos lados. En este Sermón del Monte, Jesús nos muestra que los valores del reino de Dios se oponen totalmente a los valores de este mundo, que son una locura para los valores de este mundo. Y eso podemos llegar a esta conclusión porque hay muchas declaraciones que hace Jesús en este sermón que para los que no son cristianos, para los que no han conocido al Señor, pueden parecer incluso absurdas. Por ejemplo, ¿quién si es golpeado pondría la otra mejilla? O sea, para una persona que no es cristiana esto suena absurdo, ¿cierto? Porque como lo lógico, entre comillas, sería que si a uno lo golpean, la persona más violenta va a golpear de regreso, o por último, el que no es violento va a enfrentar de alguna manera a esta persona que lo golpeó, ¿cierto? Entonces por esto que Jesús propone este sistema de valores del reino de Dios totalmente opuesto a los valores del mundo. Y principalmente en este pasaje, en esta porción bíblica de Mateo 6, del 1 al 18, vemos que la enseñanza que entrega Jesús en estos versículos es por contraste. No sé si se dieron cuenta, pero Jesús dice que no se debe dar al necesitado, o sea, ofrendar, orar ni ayunar como lo hacen los hipócritas. O sea, no hay que hacerlo como lo hacen los hipócritas. Dice, pero en cambio, hágalo de esta manera. Y cuando Jesús se refiere a los hipócritas, ahí entra la pregunta de ¿quiénes serían estos hipócritas a los que se está refiriendo él? Es poca la información que nos entrega este pasaje en particular de quiénes serían los hipócritas a los que se está refiriendo Jesús. Pero lo que nos dice el pasaje, o lo que nos muestra, es que estas personas serían los que buscan reconocimiento por lo que hacen. Y especifica, en las sinagogas y en la calle. Entonces, a diferencia de ellos, Jesús dice que no se deben hacer las cosas delante de la gente para llamar la atención, para buscar este reconocimiento. Todo lo contrario. Y para poder ir entendiendo, vamos como desmenuzando el pasaje, viendo parte por parte. Primero, cuando se refiere al hecho de ofrendar o de dar a los necesitados. ¿Qué es lo que nos dice Jesús en esta parte cuando se refiere a los hipócritas? Primero, nos dice que los hipócritas son los que ofrendan de forma notoria. El versículo 2 dice, al son de trompeta, en las sinagogas y en las calles. Y aquí de inmediato pensé, como dice el link, con lo que yo creo que, por lo menos los que tenemos Facebook acá, hemos visto las últimas semanas, a propósito de los incendios que han ocurrido en nuestro país, que hay muchas personas, bueno, disculpen, no sé si alguno de acá es el caso,
pero hay muchas personas que casi hacen como una oda de sí mismos en las redes sociales, por medio de compartir fotos de ellos entregando ayuda en las zonas afectadas, o demostrarse públicamente cómo ellos están ayudando. Entonces pensé eso como un claro ejemplo de esto, de esta característica de los hipócritas, que serían los que ofrendan de forma notoria, como dice Jesús, en las sinagogas y en las calles. Otra cosa que Jesús dice cuando se refiere a los hipócritas en esta parte, en el dar a los necesitados, es que quieren que la gente los reconozca. Y Él dice que les rinda homenaje, en el versículo 2. Pero a diferencia de esta actitud que tienen los hipócritas, que quieren el reconocimiento público, Él dice, Jesús nos muestra que en cambio, les dice a sus discípulos, y nos dice hoy también a nosotros, que no hay que buscar el reconocimiento al momento de ofrendar o al momento de dar a los necesitados. En el versículo 2 vemos que dice, no lo anuncies al son de trompeta. Hay que darlo en privado. De hecho, eso también dice, hay que ofrendar en privado. Dice en el versículo 3, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha. ¿Y por qué habrá que hacerlo de esta manera, en privado? Porque si lo hacemos en privado, esto no tendría otro fin que más que entregarle ayuda al necesitado. Porque probablemente si se hace en público, sí, puede tener como fin eso, entregarle ayuda al necesitado. Pero es muy posible, no podemos asegurar en su totalidad, pero es muy posible que tendría también el fin de buscar este reconocimiento, esta autoconfianza en lo que los demás ven y dicen de nosotros. Y en esta sección, en el dar a los necesitados, vemos o podemos concluir que lo que dice Jesús, que el Padre ve lo que hacemos en secreto, y al ver lo que hacemos en secreto nos recompensarán de forma aún mayor a la recompensa que reciben los hipócritas. Porque el pasaje dice que los hipócritas reciben una recompensa. Y esa recompensa, dice, ya tienen esa recompensa. ¿Y cuál sería esa recompensa? Ese reconocimiento pasajero, que se fuma, que se va. Pero el Señor promete una recompensa mayor cuando no lo hacemos de esa manera. En segundo lugar, después de el dar a los necesitados, nos habla cómo debe ser la forma de orar. Primero también, en esta segunda sección también presenta primero a cómo lo hacen los hipócritas. Dice que los hipócritas quieren que la gente los vea al orar. Dice textualmente en el versículo 5, les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas. Y también dice de los hipócritas que el ser vistos por los demás es todo lo que podrán conseguir. Textualmente, en el versículo 5, ya han obtenido todas sus recompensas. Entonces, también acá, también se aplica como esta enseñanza por contraste. A diferencia de lo que hacen los hipócritas, que es orar buscando que la gente los vea, nos dice, en cambio, los discípulos de Jesús, los que estaban escuchando en ese momento y nosotros, debemos orar en secreto. No que no se pueda orar, porque de hecho acá vimos en el culto que se ora públicamente, pero orar en secreto en el sentido de que no debemos jactarnos ante los demás de una supuesta gran espiritualidad o de una mayor espiritualidad por el hecho de hacerlo en público con un lenguaje muy rebuscado. También en esta sección de la oración nos presenta a los gentiles. Nos dice Jesús que los gentiles usan vanas repeticiones ya que piensan que por su palabrería serán oídos. Eso lo dice en el versículo 7. No sé si a ustedes les ha pasado en algún momento que han escuchado en alguna oportunidad oraciones así. O sea, por lo menos a mí sí me ha pasado que sí he escuchado oraciones así como del tipo en el dulce trono de nuestro amante Dios precioso, y como con un vocabulario muy rebuscado, pareciera como que la persona está ocupando todo el diccionario al momento de orar. Bueno, el Señor dice que no es necesario, no hay por qué hacerlo de esa manera. Nos dice, en cambio, a diferencia de cómo lo hacen los hipócritas y los gentiles, nos dice, no debemos hablar por hablar al momento de orar.
usando palabrería, como si nuestra oración fuese más agradable a Dios por eso, por el lenguaje que ocupamos, o pensando que mientras más como pomposa o rimbombante será más escuchada. El pasaje nos dice: porque el Padre sabe lo que ustedes necesitan, sabe lo que necesitamos, incluso antes que le pidamos. Y cuando vi este versículo, recordé una oportunidad que escuché orar a una hermana muy sencilla, que con poca educación formal. Y cuando le escuché orar, usó palabras tan simples. Era una oración que no tenía nada de parafernalia, ningún lenguaje rebuscado, pero me di cuenta en ese momento, por lo que decía, incluso con esas palabras sencillas, que era una oración de una profundidad y de una honestidad tan grande, que en ese momento a mí me conmovió. Dije, esta oración es una oración grande, por decirlo de alguna manera. Una oración que es con palabras sencillas, que la persona no busca más que simplemente derramar su corazón ante el Señor. Y ser honesto, sabiéndose pecador y amado por gracia. Y podemos también en esta sección, cuando Jesús habla de la oración, concluir que, de la misma manera que en la conclusión de la primera sección, sobre el dar a los necesitados, que el Padre que ve lo que hacemos nosotros en secreto, sin buscar reconocimiento, nos recompensará también de una forma aún mayor a esta recompensa de los hipócritas o de los gentiles. Porque ¿de qué sirve esta recompensa, que es el reconocimiento? Porque es pasajero, como decía antes, porque se va, se fuma, no dura, no tiene sentido. En realidad, claro, nuestro corazón pecaminoso nos puede como llevar a eso, a buscar el reconocimiento, pero la palabra nos muestra que no, que debemos rechazar eso, que debemos buscar realmente hacer lo que hacemos, dar a los necesitados, orar, ya sabiéndonos salvados por el Señor, y haciendo eso como resultado de la obra que Dios ya ha hecho en nosotros. También nos muestra el Señor cómo nosotros, siendo discípulos de Él, debemos ayunar. Los que tienen esta práctica, que no sé, en nuestro contexto presbiteriano es como, no es tampoco algo como la oración o como la lectura de la palabra. No todos lo hacen, algunos, no sé, pero no lo digo como crítica, sino que cada uno sabe en su corazón cómo es su relación con el Señor y juntos, así. Pero el Señor habla del ayuno en este pasaje, y no vamos a hacerle quitar lo que dice aquí. También comienza el Señor presentando acá, cuando se refiere al ayuno, cómo lo hacen los hipócritas. Es dura esta palabra, pero así se refiere a ella. Dice que los hipócritas ponen cara triste para que la gente sepa que están ayunando. Textualmente dice que demudan su rostro o que cambian, transforman sus rostros para mostrar que están ayunando. Y el Señor también dice acá, como conclusión de eso, de la misma manera como lo ha dicho al dar a los necesitados y al orar, que el ser vistos por los demás es todo lo que podrán conseguir. Es la única recompensa que podrán tener, y de hecho ya la tienen, pero que en realidad no sirve de nada. En cambio, a diferencia de ellos, de los hipócritas, de los que buscan mostrar a los demás que están ayunando, el Señor dice, en cambio, no debemos tratar de hacer notorio que estamos ayunando, los que ayunan. Dice textualmente en el versículo 17, pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara. O sea, si alguien lo quiere hacer, que lo haga en privado, que no busque notoriedad por eso, ¿cierto? Y aquí se puede sacar por conclusión, en esta tercera parte sobre el ayuno, exactamente lo mismo que se puede concluir respecto al dar a los necesitados y a la oración. Que el Padre nos ve en lo secreto. Y al ver en lo secreto, como el mismo texto va repitiendo, de hecho muy reiterativo en estas tres partes, y al ver en lo secreto nos recompensará de forma aún mayor que esta recompensa pasajera que tienen los hipócritas.
Da para pensar que cuando Jesús se refiere a los hipócritas, es una deducción que uno podría llegar a leer tanto todo el Evangelio de Mateo como los 4 Evangelios, que quizás se está refiriendo a los fariseos. Muy posiblemente se está refiriendo a los escribas y a los fariseos. De hecho, vemos que Jesús a lo largo de los Evangelios está constantemente criticando la espiritualidad de ellos, de los escribas y fariseos. En una ocasión los llamó incluso sepulcros blanqueados por su apariencia de piedad, por tratar de mostrarse como personas piadosas, santas, mientras que sus corazones estaban lejos de Dios. Y era ahí que radicaba justamente el problema de ellos, en que al vivir una espiritualidad en base a qué tan buenos eran, una espiritualidad superficial, caían justamente en buscar el reconocimiento público por esta supuesta santidad que trataban de mostrar. Pero vemos también en los evangelios y vemos acá que, así como Jesús les dice a quienes lo escuchaban que no fuesen como los hipócritas, nosotros también estamos llamados a vivir una espiritualidad que no consista en demostrarle al resto qué tan buenos cristianos somos. Y esto, que no tenemos que basar nuestra espiritualidad en mostrar cuán buenos cristianos somos, es porque nuestra identidad y nuestro valor como hijos de Dios no está en lo que los demás piensen de nosotros o en lo que nosotros pensemos de sí mismos, sino en la seguridad que ya tenemos de ser hijos de Dios mediante Jesucristo. Amén. Y esto debe traer un descanso grande a nuestra vida. Que pensemos, si basamos nuestra espiritualidad en el reconocimiento de los demás, o qué piensan los demás de nosotros, si en algún momento fallamos, nos equivocamos, obviamente van a pensar algo malo. Pero podemos descansar que no depende de eso malo que piensen de nosotros, nuestra condición, sino que nuestra condición depende únicamente del hecho de sabernos ya salvados por Jesucristo. Y que en Él está nuestro valor. No es lo que nosotros hagamos, dejemos de hacer, o que sea lo que piensen o no piensen los demás de nosotros. Sobre todo en nuestra sociedad, y más aún en nuestras iglesias, que hay pecados puntuales que son peor vistos que los otros. Entonces, si alguien peca de uno de esos pecados socialmente mal vistos en nuestra iglesia, es muy fácil que esa persona se deprima, se hunda, pero podemos descansar en la palabra, que en realidad no depende de cómo los demás nos vean, sino de la obra que ya Jesucristo ha hecho. Si ofrendamos o damos a los necesitados, oramos o ayunamos, no tenemos que tratar de demostrárselo a alguien. Como les decía, como si en eso se basara nuestra condición de hijos de este Padre Celestial, sino que debemos hacerlo sinceramente, como un acto genuino, profundo, o como nos muestra el pasaje, en privado, donde solo Dios nos ve y solo Él puede conocer nuestras motivaciones reales detrás de lo que hacemos. Si ofrendamos, oramos o ayunamos para que otros lo sepan, claramente nuestras motivaciones van a estar siendo erradas, porque la realización, o cuando hagamos estas prácticas, estaremos teniendo por objetivo el fortalecimiento de nuestra autoconfianza, según la opinión de los demás, y del valor que podemos llegar a encontrar en lo que los demás piensan y lo que digan de nosotros. Bueno, Jesús se refiere a esto, como les decía, como una recompensa pasajera, una recompensa que no sirve en realidad, que llega incluso a ser absurdo de aspirar a eso. Bueno, nuestro pecado nos hace ser muchas veces personas que buscan lo absurdo, pero tenemos que luchar contra eso y descansar en la gracia del Señor. El Señor conoce nuestros corazones y sabe cuáles son nuestras motivaciones, así que a Él nosotros no lo podemos engañar. Quizás podríamos llegar a ser un fraude o engañar a nuestros amigos, a nuestros hermanos en la fe, mostrando una apariencia de santidad, mostrando una apariencia de bondad, de cristianos como excepcionales, como por sobre la media, pero con Dios no podemos hacer eso. Él puede ver hasta lo más profundo de nuestro ser, a Él no lo podemos engañar. Y por lo mismo no debemos construir nuestra identidad en cuán valorados podemos llegar a ser por los otros, ni en qué tan cristianos nos vean. Como ya les decía antes, y quiero reiterar esto, que descansemos en nuestra condición ya
absoluta, inamovible de hijos de Dios, que ya hemos sido salvados solamente por gracia, una gracia gratuita, y que todo lo que hagamos realmente lo hagamos como resultado de eso, de esa salvación que ya tenemos, por un amor profundo a nuestro Padre Celestial. Si vamos a dar, que sea como el resultado de esa salvación. Si vamos a orar o ayunar, sea el resultado, no buscando otra cosa, no buscando esa recompensa pasajera. Porque por el contrario, si construimos nuestra identidad y valor en qué tan cristiano nos ve el resto, como les decía antes, cuando fallemos o pequemos gravemente, según lo que entendemos muchas veces como gravemente, nos vamos a deprimir, nos vamos a amargar, vamos a estar achacados en nuestra casa pensando, pucha, el resto de la gente piensa esto y esto de mí. Porque, como les decía, evidentemente la gente va a pensar mal, nos va a pelar. Mientras tenga oportunidad la persona, va a aprovechar, eso es seguro, de pelarnos. Si pecamos de esta cosa. Porque esa es nuestra naturaleza. Vamos a ser rechazados posiblemente. Y es por eso mismo que nuestra espiritualidad no debe depender del reconocimiento que tenemos de los demás, sino de la confianza que tenemos en el amor de Dios a través de Jesús. Y es ahí donde toma un peso muy grande las palabras del apóstol Pablo en el libro de Romanos, cuando dice que nada, absolutamente nada, nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo Jesús, de hecho. Sí, de hecho a mí me pasó, bueno, yo sé que está mal como referirse a uno mismo aquí en esta oportunidad, pero en el fondo como me voy a referir a mí, pero hablando desde el pecador, no desde el super cristiano, desde el pecador. Bueno, esta semana tuve un problema X y estaba súper triste. Pasé una semana como bien triste. Y mi esposa me recordó esto. Ahí la esposa siempre tiene la palabra exacta. Y me recordó esto. Mira, Gonzalo, si a pesar de lo que pase, nada nos va a separar del amor de Dios a través de Jesucristo. O sea, puede pasar cualquier cosa. De hecho, el pasaje es súper explícito, ¿cierto? Ni tribulación, ni angustia, nada, absolutamente nada nos puede separar de este amor de Dios. Ni lo que diga el resto de nosotros, nada. Porque la gracia es gracia, y la gracia viene de Dios. No es lo que nosotros hacemos, sino lo que Dios ha hecho. Y si ya sabemos y podemos confiar en esta seguridad de sabernos hijos, ¿qué va a importar lo que diga el resto? ¿De qué va a importar el reconocimiento no que tengamos? Por eso por último cuando demos a los necesitados, oremos o ayunemos, hagámoslo como una acción sincera de la obra que Dios está haciendo en nosotros. No por un orgullo personal, no por mostrarnos como super cristianos, sino porque nos sentimos realmente impulsados a glorificar a Dios por medio de proveer de lo necesario a nuestro prójimo y de cultivar una relación con Él. Oremos. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque tú nos muestras a través de ella cómo debe ser nuestra espiritualidad como discípulos de Jesús. Nos muestras lo que no debemos hacer, Señor. No ser como los hipócritas que describe Jesús. Y cómo debemos ser como discípulos, Señor. Gracias porque no tenemos nosotros como cristianos que confiar en el reconocimiento, ese reconocimiento pasajero, para sentir seguridad de nuestra condición de cristianos, sino que podemos confiar única y absolutamente en la gracia que has tenido hacia nosotros a través de Jesucristo, en el ser hijos tuyos. Perdónanos, Señor, también cuando buscamos por orgullo, por reconocimiento, demostrar a los demás lo que hacemos, cuán buenos para orar somos, o si ayunamos o no, o de demostrar que estamos dándole a los necesitados. Perdónanos, Señor, por eso. Muévenos, Señor, a hacer eso de manera privada, en secreto, buscando solamente glorificarte, teniendo eso como único fin, Padre. Tu gloria, tu honra. Y gracias por Jesucristo. Te decimos y te oramos en su nombre, porque Él es nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.